y bueno, la miré. Y bueno, no, se hablaron muchas cosas. A mí me encanta el retrato de Dorian Gray, me encanta. Una Ujú. novela que la última vez que la leí fue hace más o menos 3 o 4 años, pero siempre la tuve muy presente. El personaje me parece una cosa espectacular. Y también un poco, cuando se habló del género terror, por ahí no tiene mucho que ver, pero sí, ¿no? Como que usted en algún momento dijo, o dio ejemplos de películas, bueno, le preguntaron a usted si le gustaba el terror, y habló bueno, qué sé yo, de Chucky o algunas películas que por ahí se caracteriza por ser del género terror, pero digamos, el género terror a mí en algún punto me parece algo que obviamente está ligado con el miedo, ¿no? Constantemente, pero digamos, hay que ver qué es lo que le genera miedo a cada uno, bien, ¿no? Entonces, cuando usted se puso a explicar estas cinco, digamos, cinco tópicos que Freud, digamos, decía, es el de la palabra en alemán, que es como Unheimlich. ¿Cómo es la palabra que dijo usted? Un Heimlich, un Heimlich. Unheimlich, ¿no? Que es como un miedo, por lo que yo entendí, lo comento porque por ahí entendí algunas cosas mal, ¿no? Digo, es como que lo familiar se vuelve como extraño, ¿no? Es como perturbador, como por ejemplo, mi hermano tenía una almohada que era una M, que se llama Martín, y a la noche él la tiraba, y yo le pregunté un día, ¿por qué tiras la almohada a la noche? Él me decía, porque a la noche pienso que va a venir caminando con un cuchillo y me va a matar, digamos. Entonces, como algo que pasa por ahí, ¿no? Como que es algo que es familiar que se te vuelve en contra. Bueno, muy bien, Gaspar. Sí, sí, aprovechamos un poquito para repasar eso. Y antes de repasar, quisiera más o menos dar cuatro definiciones, ya que estamos en esto, ¿no? La diferencia entre miedo, angustia, terror y siniestro. ¿Eh? Si quieren, repasamos un poquito, le demos algún encuadre a estas palabras. Después preguntémonos por la experiencia estética vinculada a eso, ¿no? Porque también esta es la cuestión, ¿no? Después volveremos, si quieren, al caso de Dorian Gray y también alguna referencia al género terror, que habría que ver realmente si se llama género terror o tenía que ser el género del miedo, ¿no? Ahora, después veremos un poquito por qué, habría que ver película por película a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando hablamos de miedo, siempre el miedo tiene que ver frente a un peligro objetivado. Siempre el miedo supone que hay un objeto efectivo, real o imaginario, no importa en este caso, que es el causante de una especie de preocupación porque algo tal vez se pone en riesgo, ¿no? En ese sentido, el miedo se distingue de la angustia. La angustia es de algún modo difusa. No hay un objeto determinado. De hecho, justamente la angustia es una especie de angostamiento afectivo que no reconoce muy bien por qué, ¿no? Entonces, ahora, el aparato psíquico tiende a preferir el miedo a la angustia. Porque siempre ante el miedo, pero lo que hablamos antes, sale, mejor saber de qué se trata, ¿no? Mejor saber que se trata de un virus, de una bacteria. Claro, los médicos a veces es un virus o es algo psicógeno, y eso lo pone, trata de objetivar algo cuando en realidad tal vez la causa no la sabemos muy bien. Pero siempre preferimos el miedo a la angustia, porque el miedo significa que le ponemos nombre, le ponemos cara a eso ante el cual genera un afecto desestabilizante para nosotros, ¿no? Bueno, la patología ligada a esto es la fobia. La fobia tiende a generar miedo donde en otro lugar estaría la angustia, y la angustia siempre es mucho más difícil de procesar psicológicamente. Por eso la angustia es un tema muy crucial en la clínica, en el trabajo con pacientes, porque realmente, claro, el paciente se angustia, no sabe qué hacer, pero justamente la angustia es lo que sirve para justamente correrse un poco del lugar de ciertos miedos innecesarios, ciertos miedos que tal vez son los que te generan, digamos, muchas veces reacciones, huidas y demás, ¿no? El miedo justamente es una pasión bastante básica cuyo efecto es la huida, ¿no? Pensemos en términos atávicos, ancestrales, nuestros antepasados, el miedo les servía porque el ser humano es un bocadillo para muchas especies, ¿no? O sea, hasta que el ser humano no se reunió, no se civilizó, era muy débil con respecto a otras especies. Hoy es la especie que causa miedo a las demás, ¿no? Pero por otras razones. Bueno, entonces esta diferencia entre el miedo y la angustia es importante. Ahora,
¿Qué es el terror y qué es lo siniestro? Esto es otro tema importante, ¿no? El terror tiene que ver no solamente con un miedo ante algo peligroso, desconocido, pero que le ponemos algún nombre. El terror tiene que ver con algo que efectivamente acecha nuestra integridad absoluta, ¿no? O sea, nuestra vida misma, pero también la locura o el terror, por ejemplo, por un desengaño amoroso realmente poderoso, ¿no? Entonces, el terror efectivamente es algo que eh, pone en riesgo nuestra integridad, más aún que el miedo, ¿no? La pregunta sería si las películas son de terror o de miedo. ¿M? Y otro nivel, y hasta acá venimos al tema de lo siniestro. Lo siniestro es el retorno de algo que aparentemente estaba lejos, fuera de nuestro acecho, y se convierte en algo terrorífico, ¿no? Es esa presencia inminente del terror. Eso es lo siniestro. Lo siniestro es cuando eso terrorífico se presenta. Pero, y esto es lo importante, cuando hablamos de una estética posible de lo siniestro, es que eso siniestro siempre está bajo una dinámica del velo, de un velo que, por un lado, es traslúcido, lo deja pasar, por eso ese efecto inquietante de lo siniestro, pero al mismo tiempo lo mantiene a distancia y nos hace estar no expuestos eh, donde colapsaríamos, porque estar frente a ese horror sería colapsar, pero nos mantiene a cierta distancia, que es, bueno, justamente la que permitiría, por ejemplo, que se produzca un efecto estético, ¿no? Es como decir, ver la erupción de un volcán a una distancia, ¿no? O sea, estar ahí es devastador, colapsás, pero estar a cierta distancia sería un espectáculo impresionante, ¿no? Pero, claro, lo espectacular de eso sería que si estás un poquito cerca, es totalmente, digamos, sos nada ante eso, ¿no? Entonces, estas cuatro palabras es importante tenerlas como, digamos, psicológicamente planteadas, ¿no? O sea, el miedo tiene que ver con figurar algo frente a la cual tememos y huimos. La angustia, que es indefinida, que es un angostamiento, una especie de achicamiento, ¿no? Angustiar es justamente es angostarse, se te cierra el pecho, se te clausuran un poco las ideas, se te vuelve difuso el panorama, ¿no? Te cuesta tomar decisiones. Bueno, y es el afecto indefinido, digamos, la angustia, ¿no? Ahora, el terror entonces tiene que ver con una experiencia de desintegración, ¿m? Eh, donde esa presencia de algo terrorífico, ¿no? Y lo siniestro entonces es que eso se patentice, ¿m? Corriendo un velo. Ahora, recordando la palabra alemana, un Heimlich que tanto analiza, bueno, que analiza Freud, ¿no? Pero que después el texto de Eugenio Trías también la presenta y presenta un poco las vicisitudes de la traducción, ¿no? Lo siniestro no es un meteorito que cae, que es algo insólito, raro. No, lo Unheimlich es lo familiar que deviene súbitamente en algo acechante, amenazante, inquietante. ¿M? Es ese familiar que de golpe es tremendo, ¿no? Es esa persona que debería operar como alguien protector, alguien que cuida y que es hospitalario, ¿m? que, que generaría, digamos, confianza, que generaría intimidad, que puede ser alguien que compartimos un secreto y de golpe se convierte en todo lo contrario. ¿M? Bueno, entonces decíamos, por ejemplo, que te robe un ladrón te da miedo y es feo. Que te robe que te acose el Estado es terrorífico, ¿no? Porque es el que te debería proteger, el que debería darte hospitalidad, el que debería proteger tu identidad, etcétera, ¿no? Bueno, eh, eh, por eso esto que deviene súbitamente lo contrario. ¿M? Bueno, y habíamos entonces presentado, eran seis elementos, seis situaciones que presentifican lo siniestro según Freud, y le dimos a todas ejemplos vinculados a experiencias estéticas, porque finalmente a nosotros no nos interesaba solamente el fenómeno de lo siniestro como tal, sino por qué hay una experiencia estética que no es solamente, yo había dicho algo así como la experiencia de lo bello sobre lo bello, lo bello como transparencia de lo bello, ¿no? El ejemplo que siempre se me ocurre es
es bella una gota de rocío cayendo del pétalo en una mañana, y la foto que sacamos de eso es bella porque de algún modo nos presentifica esa situación y de algún modo nos hace viajar ahí y todo funciona bien, todo es apolíneo y todo es tranquilizador y festejamos la primavera, ¿no? Algo así. Pero bueno, no, hay otra experiencia estética y que además la encontramos rápidamente. Buscamos ejemplos de obras artísticas y de experiencias intensas de lo estético y nos encontramos con que no parece haber una experiencia tranquilizadora, serena, no al contrario, ¿no? Desde, no sé, desde las tragedias griegas a cualquier, busquen cualquier, no sé, letras de tango o experiencias musicales, artísticas, cinematográficas, y está lleno de situaciones que decís, ojalá esto no lo tenga que vivir, ¿no? Ojalá esta historia no se contara, ¿no? Como ese ejemplo que yo les di había una exposición, justamente era ahí donde está ahora el instituto, donde está la Escuela de Artes, ahí en el primer piso, ¿no? Habían puesto todas unas fotos, esto serían en 2006, calculo ser ya 20 años supongo, por lo menos. Yo les dije, no, fotos así, tipo gotas de rocío cayendo, y la última foto yo les conté, llamada Constitución, 3 perros y un humano durmiendo como perro, ¿no? La mejor foto, pero la mejor foto es la foto más inquietante, la foto que de algún modo no debería haber existido. La que no retrata la belleza del mundo, no es la que no dice ojalá estuviera ahí. No, no, nos presenta eso que es el fracaso del sistema, es de algún modo que algo no funcionó, llevar una vida de perros, digamos, ¿no? Sin embargo, era entre comillas, la mejor foto, ¿no? Entre comillas y sin comillas, probablemente, ¿no? La mejor foto. Y claro, pero es el comienzo de lo terrible que aún podemos soportar, es la frase que presenta este autor, ¿no? Esa es la frase de Schelling, ¿no? Perdón, de Rilke, ¿no? Que leímos el poema, ¿se acuerdan, no? Leímos el poema ese de las elegías de Diuno, ¿no? Ese ángel tremendo que nos va a cobijar, pero no nos puede cobijar porque no estamos capaces de eso, ¿no? También es esa distancia, eso terrorífico de lo divino, entre comillas, ¿no? Hay muchos ejemplos que tienen que ver con eso, ¿no? Lo encontramos desde la historia de Zeus hasta la historia de Shiva, eh, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Que cuando Dios se le presenta a Moisés, ¿no? A través de una zarza ardiente, ¿no? Y no se le puede presentificar, está siempre oculto, ¿no? Y le dice, soy el que soy, no, ni siquiera podés decir mi nombre, ¿no? Esto sería tremendo, ¿no? Porque que el poder aparezca de Dios sería tremendo, ¿no? Em, o en el Apocalipsis, ¿no? Cuando se manifieste nuevamente Dios, vos vas a tronar y todos van a enloquecer, ¿no? Digamos, esta presencia también de que lo divino es algo que tal vez no estamos en condiciones de recibir, ¿no? Ahora, ¿cómo le ponemos un velo a eso? ¿No? ¿Y cómo podemos Pero, hacer profe, que de una eso... cosa, perdón que lo interrumpa. Sí, sí, Gaspar. Habría que diferenciar lo que es el terror del horror ahí, que hay una diferencia. Yo creo que el terror está muy ligado a lo que usted cuenta, digamos esto del doble, el retorno de lo reprimido, lo que usted contó de cómo es las personas que se sacaban las orejas, que son, ¿no? Digamos, la pulsión de muerte, creo que había dicho en algún momento. Y el horror no tiene que ver con eso porque no tiene que ver con lo psicológico. Entonces, es un poco esa Ujú. diferenciación, ¿no? Como que el horror es lo que, digamos, no sé cómo decirlo. Yo voy a abrir una puerta y tengo miedo a lo que hay del otro lado, digamos, por lo que me puedo encontrar. Y el horror es cuando yo ya abrí la puerta y ya lo vi y, digamos, me estoy asustando porque estoy viendo que del otro lado está el monstruo. Mm. Sí, bueno, acá también depende cómo definamos las palabras, ¿no? Desde luego, y qué valor le damos. De hecho, por ejemplo, Eugenio Trías usa otras palabras, como por ejemplo la palabra espanto, ¿no? O inquietante, ¿no? Creo que en un momento hay un video, si alguien quiere ver, donde el propio Eugenio Trías explica todo esto, ¿no? En un programa de televisión, y es un buen diálogo que tiene. Y él habla de esas palabras como espanto, ¿no? Em, claro, cuando hablamos de esta experiencia de lo siniestro, que es como este terror, bueno, habría que ver entonces, Gaspar, querés diferenciar entre algo horroroso es en sí mismo horroroso, terror es lo que sentimos, algo así, ¿no? Como, ¿no? Como las, Sí, en por ahí realidad las yo vivencias. soy
soy muy fanático del género terror y me sentí muy, muy tocado y no poder estar para defenderlo en la clase pasada. Mm, sí, Eh, y también me dio la sensación de que el tema este del doble tiene como mucho, es ancestral, digamos, porque uno lee novelas como Doctor Jekyll y Mr. Hyde y es eso, digamos. Y esa novela se escribió, creo que, o no sé, por ahí me confundo, pero me imagino que Freud la pudo haber leído y pudo haber como, no digo que la idea está basada en esa, pero como inspirarse en ese tipo de situaciones que ya llevan, digamos, años y que se repiten, sí, ¿no? En películas como, o historias como el gemelo malo y el gemelo bueno, que al final el que habían encerrado en el sótano era el bueno y el que estaba libre era el malo. Bueno, una película de DiCaprio que es La Máscara de Hierro, que también era el rey bueno al final, que se habían equivocado. mm, Que no puedo dejar sí, de sí. unir todas esas ideas. Sí, no, este es un tema ancestral, el tema del doble. De hecho, Freud lo retoma de un autor llamado Otto Rank, que tiene un texto llamado El Doble y de ahí analiza mucho estas cuestiones, ¿no? Así que si uno quiere, este Otto Rank también ahí en ese texto El Doble rastrea un poco la literatura, ¿no? Obviamente en época no era del cine, ¿no? Pero la literatura y la mitología, como todos estos temas aparecen, ¿no? Eh, es muy, muy frecuente esto, ¿no? Eh, Pero sí, quizá lo que nos sirve, digamos, es pensar estos 6 elementos y cómo lo vemos. Entonces, cómo lo vemos, cómo lo encontramos en situaciones de la vida y de luego en formas artísticas, ahí también la cuestión del terror, ahí se aparecen estos elementos, ¿no? Aparecen, supongamos, en la película de terror el tema del doble, sí, puede ser. Aparece el tema del mal augurio, este era el primero, ¿no? Algo siniestro es algo que opera como un mal augurio. Recordemos aquí, yo les decía que la palabra Unheimlich en alemán, ¿no? Heimlich es eso, ¿no? Secreto, familiar, del propio terruño, lo conocido, lo que te genera como confianza, aquello que es como decir estoy en casa, ¿no? Y Unheimlich es lo contrario, pero lo contrario no como lo exótico, lo contrario como lo que súbitamente se convierte en lo contrario, ¿está bien? Es como cuando decimos el perpetrador, el feminicida es un conocido, es un cercano, ¿no? O sea, ese que la mujer le depositó la confianza y de golpe se convierte en alguien, ¿no? O sea, no es un atacante furtivo en la calle, ¿no? Digamos, ¿no? Tremendo es esto, ¿no? Digamos, aquel que primero se ganó la confianza, ¿no? Y después es ¿no? Eh, Cuando se traduce esta palabra, tenemos lo siniestro. ¿M? ¿Qué remite a esta división? Lo diestro, lo derecho, lo recto y lo siniestro, lo desviado. Y que por otro lado tiene que ver con la otra traducción posible de la palabra unheimlich, que es la palabra ominoso. Ominoso, que es un mal augurio. Un dato, una información, un oráculo, ¿no? Que trae malas noticias, ¿no? Entonces, este primero, ¿no? El primero, el mal augurio, ¿no? Algo es siniestro cuando presenta un signo que lo vamos a leer ahora, pero no sé, nos anticipa algo tremendo, ¿no? Em, yo creo que les conté la historia de Muerte en Samarcanda, ¿no? Ese relato, ¿no? Y tantos otros que anticipan eso, ¿no? Eh, o sea, algo que se presentifica, eh, pero quizá pareciera inocuo en sí mismo, pero lo que viene es muy negativo, ¿no? En el oráculo de Delfos en Grecia creo que contaba eso, ¿no? Una forma de presagiar el mensaje de Apolo, del dios, era el vuelo de los pájaros. Si salían del lado derecho, era de buen augurio, ¿sí? Salía del lado izquierdo, era mal augurio, ¿no? Creo que también recuerdo, Trías, un episodio, creo que del mío Cid, creo que era. O no sé si Don Quijote, mío Cid, que llegaron hasta un lugar, hasta Vivar, y después fueron a la izquierda y llegaron malos augurios, ¿no? Supongamos, ¿no? Porque giraron a otro lado. Entonces, ese giro, ese cambio de rumbo hacia la izquierda es lo siniestro, ¿no? Entonces, esto es en principio. Ahora, las películas de terror tienen esto.
Y sí, empezás y te cruzas un gato negro, ¿viste? Las películas tienen eso, entonces ya sabés que algo va a pasar, ¿no? Eh, un espejo se rompe, esas cosas así, que un poquito la mitología popular y demás son datos negativos, y bueno, tiene que haber una especie de contraofensiva con algún símbolo, entonces una cintita roja o cosas por el estilo para conjurar eso, ¿no? Bueno, toda la genera esas causas, ¿no? Esas causalidades, que también tiene que ver con un poco un pensamiento mágico, ¿no? Es decir, que pasa una cosa, pasa otra. Ya que estamos, me salteo, pero la última que propone Freud es cuando un deseo, una fantasía deviene súbitamente en realidad. Y esto es tremendo, ¿no? ¿Recuerdan el caso que Freud presentaba, ¿no? Que un paciente de él había reservado una habitación en un hotel y cuando llega al hotel, esa habitación ya estaba ocupada por otro huésped. Y este hombre se enoja, el paciente Freud, y dice, ojalá se muera. Y efectivamente a la mañana siguiente el hombre estaba muerto, ¿no? Em, Desde luego, por culpa de él se murió. Ahora, el sentimiento siniestro para él es, él lo vive porque de algún modo él entiende internamente, sabe que tal vez no hay ninguna correlación real, pero para él el efecto de lo siniestro es que habría algún vínculo entre su deseo y la realidad, ¿no? Y que su deseo haya traspuesto en realidad le provoca a él el efecto de lo siniestro, ¿eh? Aunque le convenza que no tiene nada que ver, que tuvo un paro cardíaco porque era una persona, no sé, pero en el fuero interno la sensación de horror es que su deseo es muy poderoso, una especie de omnipotencia del deseo que deviene en realidad, ¿no? Algo que debería quedarse solo en fantasía, ¿no? Eh, Profe, perdón, me voy a tener sí, que ir de la clase. sí. La veo después grabada, perdón, que No, no fue. hay problema, no hay problema. Flor, gracias, gracias. Chao, Bueno, chao. chao, nos Chao, vemos. chao, chao, chao. Eh, entonces, este Que, tema profe, también, lo sí, terrorífico está ligado en el 80% de las veces al fantástico. O sea, tiene que ver con eso. Yo cuando vi la clase pasada dije, bueno, el terror, y me puse a investigar un poco y a esto, a ver la diferencia entre terror, horror y fantasía está ligado a lo fantástico. Y por eso mismo es en el 80% de las veces, digo, porque hay veces que no, pero, y por eso es terror, porque es fantasía. mm, Bien. claro, pero una fantasía que de algún modo toca algo real, posible, digamos, si realmente quedara en un lugar imaginativo, no provocaría horror, ¿no? O sea, No, es una fantasía real. Perdón por decirlo de esta manera, pero es una fantasía que se vuelve, es real, porque si uno la cree real, es real. Digamos. mm, sí. Ahora, para vivenciarlo como experiencia estética, debemos mantener la distancia, ¿no? Es decir, esto es muy importante, digamos, si eso realmente para vos es real en la realidad, el efecto ya no es de estar experimentando una obra de arte o un entretenimiento o lo que quieras. Estás No, está, sucumbiendo ante está eso. claro, pero Mm, sí, pero en algún punto por algo me genera ese miedo, ese terror, porque yo sé que no es real, pero que las brujas no existen, pero que las hay, dicen. ¿No? mm. Entonces, digamos, hay ahí. Bueno, sí, desde luego que uno tiene que tomárselo en serio. Recordemos lo que habíamos un poquito hablado con respecto a Freud cuando en ese texto del creador literario del fantaseo, Freud dice que un niño juega y el juego él se lo toma en serio. Sabe que no es real, pero se lo toma en serio. Bueno, lo mismo nos tiene que pasar con esa experiencia estética. No es real, pero lo tomamos en serio. Si no lo tomaras en serio, no sentirías ese terror, no sentirías no estarías jugándotela con el personaje, ¿no? Para eso tiene que haber un mecanismo psíquico llamado identificación. Si no te identificas con eso que pasa, quedas afuera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, psicológicamente tenés que estar involucrado, pero tenés que saber que eso no está en el territorio de la realidad, ¿no? Yo recuerdo que mi abuela miraba telenovelas y después miraba los noticieros. Venían seguido, ¿no? Y las noticias no eran muy distintas a lo que... Es más, a veces eran más livianitas incluso las noticias que lo que pasaba en la telenovela, que era tremendo, pasaban cosas tremendas, ¿no? Y mi abuela se conmovía y lloraba con la telenovela. Y cuando miraba
el noticiero, que era más o menos lo mismo y menos, decía, qué horror lo que pasa en esta vida, que ya no se puede creer lo que está pasando en este mundo, ¿no? Y se horrorizaba, y se escandalizaba y decía, saca esto. Y la telenovela lo vivía con una pasión, ¿no? Pero bueno, claro, la telenovela tiene un velo, ¿no? Tiene un velo, una distancia de la ficción, de la mímesis, que hace que vos te puedas identificar sin problema y vivir todo eso y canalizarlo, pero en la realidad no tiene ese velo de la fantasía, no tiene esa distancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, acuerdan, vimos un poquito el área de la Reina de la Noche, creo que no sé si la vimos acá o no, no, creo que no, no. Pero, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart. No sé si conocen esa área de la Reina de la Noche, tan bonita, tan esa música clásica, Súper ¿no? famosa. Es Es el súper área más famosa. famosa, más No, difícil de cantar, dicen. es la más, es que como en el Got Talent gana, el que canta bien eso gana siempre. Y bueno, Tal cual. solo María Callas, viste, la cantaba bien, el resto desafinaban, todas desafinan. Pero bueno, excepto Zulema que la canta perfecto. Pero el resto no. Bueno, era una cosa. Ahora, vos lees la letra, es tremenda, ¿no? Es la madre que manda a la hija, le da un puñal y dice, mata a tu enamorado, porque si no lo matás voy a destruir todos los lazos naturales. Cuenta una cosa espantosa, ¿no? Y la gente escucha eso y canta esas voces. ¿Y cómo puede ser que escuchás estas cosas tremendas que le dice una madre a una hija, que le manda a matar, la quiere convertir en criminal para que ella saque un beneficio? Es tremendo todo. Y sin embargo la gente aplaude, gasta las manos aplaudiendo eso que decís, ¿qué está aplaudiendo? ¿No? Quieren vean, hay una versión muy bonita de una cantante llamada Diana Damrau, una soprano que canta extraordinario. Y una versión así, una puesta en escena muy linda, muy tremenda, ¿no? Y si uno busca ahí, si quieren buscarla, yo para no, por un poco de tiempo no tenemos, pero búsquenla, es muy linda, ¿no? Es tremenda, ¿no? Pero cuando escuchás eso decís, es tremendo, la gente, ¿qué le gusta de esto, ¿no? O sea, decía a tu mamá, te voy a llevar vamos a ver una ópera juntos, vamos a ver la flauta mágica. Y se pensé mucho en vos. Claro, y escuchás esas historias espantosas, ¿no? Ahora, ¿por qué funciona ahí? Porque el Un velo dato de funciona. color, profe. Sí, Un dato de color que es que esa obra es al revés. Vos no vas a llevar a tu mamá. Tu mamá te va a llevar a vos porque fue escrita para niños encima. Encima fue una obra de Mozart escrita para los nenes. Imagínate. sí, tengo mis dudas si el éxito para niños porque estaba revelando los secretos de los iniciados, ¿viste? Los masones se enojaron mucho con Mozart porque estaba diciendo cosas que no deberían ser. Y la historia no es tan, bueno, no sé, me parece que eh, es apta para todo público, no sé, pero es, Sí, sí, pero sí. lo que se dice, o sea, la etiqueta supuestamente de la época era que Mozart la escribió para los niños, según lo que digamos, entiendo, Sí. o lo Bueno, que se pero dice. hay que ver una horita, 3 horas, ¿viste? Bancarse todo eso y bueno, hoy imagínate un chico aguanta 15 segundos un short de YouTube, imagínate una hora de 3 horas para niños, ¿no? Este, bueno, claro, es probable que... Ahora, fíjense que ¿no? Ese ejemplo o cualquier otro, ¿no? Digamos, ¿por qué soportamos eso? ¿Por qué eso terrible aún lo podemos soportar? Y no es que lo soportamos y decimos, uy, mira, me lo aguanté, ¿viste? Como cuando te sacan sangre y si me aguanté, no me desmayé, ¿viste? Aguantaste algo que no te gusta. No, no, no. La experiencia estética es tremenda, ¿no? La experiencia estética es muy potente cuando eso siniestro palpita detrás, ¿no? Recordemos esta definición. Lo siniestro es condición y límite de lo bello, ¿eh? Es muy importante. Sí, Zulema. No, que yo pienso que eso, poder poner en un afuera, por decirlo de alguna manera, todas esas horroridades, horripilancia, no sé cómo decirlo, poder ponerlo en un texto, poder ponerlo en un guión, en una ópera, en una escultura y compartirlo, calma mucho la angustia, ¿no? O sea, tanto, digamos, para el que lo ve como para el que lo realiza, ¿no? Digo, frente a esta pregunta del por qué, ¿no? Y de lo transformador que es el arte para el ser humano, ¿no? Mm.
Bueno, yo recuerdo lo que decía Borges, decía, digamos, tenemos el arte para canalizar la desdicha, no para la felicidad. La felicidad hay que vivirla. Listo. El arte es un conjuro ante el horror, lo desgraciado, lo que no sabemos qué hacer, ¿no? Es un conjuro propio y ajeno, y el artista le brinda a la comunidad eso, ¿no? No solamente, desde luego, sí, un retrato para que todo el mundo vea a Napoleón, ¿viste? Qué sé yo, ¿se entiende, no? Había esta cosa así ¿no? Del retrato y la música que era para exaltar, digamos, qué sé yo, desde luego. Pero, de algún modo es eso, ¿no? El arte tiene esta función de metabolizar las desgracias de la vida, ¿no? Lo horrible, lo terrible, y no colapsar ante eso, ¿no? Entonces por eso tenemos, no sé, el Guernica de Picasso y tenemos la poesía. Yo recuerdo una frase que creo que decía todo Adorno, decía, ¿cómo hacer poesía después de Auschwitz? No, no, justamente, más que nunca, ¿no? Más que nunca necesitamos eso, porque no podemos quedar ahí atrapados, no podemos quedar sin palabras frente a eso, ¿no? Aunque el horror te deja sin palabras, ¿no? Te aniquila en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, recordemos también un adicto. La adicción es eso, quedarse sin palabras, ¿no? Un adicto es aquel que compulsivamente se pega a algo, no puede salir de ahí, se queda sin palabras, ¿no? Entonces, bueno, el arte es que todavía algo tenemos para decir, ¿no? Algo tenemos para expresar, no quedamos envueltos en eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay en el arte una tarea de conjuro, ¿no? Posible frente a ese horror, ¿no? Eh, hacemos algo con eso, no nos quedamos ahí eh, eh, en los estragos de eso, ¿no? Eh, bueno, hoy justamente vamos a dedicar la clase a lo sublime y a la sublimación, ¿no? Después del horror está la sublimación, es decir, la otra forma de una experiencia estética, ¿no? Esta del horror ante eso que nos pondría en riesgo total, ¿no? Personal, colectivo, lo que sea, y, y la posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Recordemos, y ese hacer algo tiene que ver con esta noción de velo, ¿no? De velo ante, ¿no? Y jugaba con la palabra revelar, ¿no? Correr el velo, porque sacar el velo y al mismo tiempo ver eso, o indagar sobre eso y al mismo tiempo volver a instaurarlo, ¿no? Entonces, digamos, ese velo se corre durante la obra y se instala nuevamente cuando salís de la obra, ¿no? Porque si no, estarías ahí como expuesto en carne viva y no, y tenés que volver de eso, ¿no? Y bueno, esto el artista tiene que tener la capacidad de la técnica y la capacidad de mimesis, hablamos, ¿no? Como cómo vivenciar una experiencia, por ejemplo, una escena de violación, recuerda que habíamos hablado, ¿no? Una escena y cómo se vive eso, digamos, lo vive el actor, lo vive el personaje, cómo lidiamos con eso, ¿no? Entonces, y bueno, vos también como espectador, ¿no? Hablamos de cuando esos límites se corrían y creo que contábamos, ay, ¿quién contaba? No me acuerdo si era Pablo, no sé quién era, no, contaba de la película Irreversible, ¿no? De una escena que realmente entra en un plano de perturbación total, ¿no? O en El último tango en París, en Marlon Brando, la escena esa, creo que se llamaba María Schneider, la actriz, que parecía que no era una actuación, ¿no? Bueno, eh, entonces sí necesitamos ese velo, necesitamos que esa distancia sea posible, si no colapsaríamos, ¿no? Yo recuerdo, vieron que había un grupo extremista, un grupo terrorista llamado ISIS, ahí que asolaba en Siria, en Irak, en esos lugares, y grababa videos cuando decapitaban gente, ¿no? Y eran videoclips como si te dijera, mirá, es un videoclip de una canción, de no sé qué, y con música, bien editados, ¿no? La única cuestión es que era real, ¿no? Pero te mostraban toda la técnica como si fuera un videoclip de un rapero, no sé, americano, supongamos. Y era más o menos parecido. Si no estabas muy en tema, pasaba de largo, ¿viste? Decíamos, seguramente, no, esto es una ficción, ¿no? No, no, el tema es que no era una ficción. Pero jugaba con la estética. Yo creo que lo horroroso es jugar con la estética, ¿no? Lo horroroso en ese caso, o sea, dos horrores juntos ahí. El horror de la realidad esa y el horror de haber convertido la estética en algo que no es un velo. ¿Está bien? O sea, eso que sería un velo posible, por ejemplo, ese trabajo visual, de edición, de sonido, de fotografía, ¿no? Todo eso que estudias cuando estudias la carrera de cine y se convierte simplemente en una especie
de propagación cruda y cruel, horrorosa, de eso bueno, que es el fracaso de la humanidad, digamos, no sé. Entonces, para repasar, ¿no? Los 6 elementos de lo siniestro, ¿no? que presenta Freud. El mal augurio, el doble, bueno, un deseo, una fantasía traspuesta en realidad, lo indistinguible entre lo orgánico y lo inorgánico, entre lo vivo y lo muerto. ¿eh? Algo muerto que parece vivo, algo vivo que parece muerto, ¿no? Y estos cambios súbitos también, porque siempre esta lógica de lo repentino, de lo súbito, de lo flagrante, ¿no? Otra era la fragmentación, el desmembramiento, ¿no? Eh, que, que sucede también. Yo contaba de ese artista Stellark, que se había puesto una oreja en el brazo, ¿no? Que les conté eso, ¿no? Y, y bueno, otras experiencias que decir, pero esto es una cosa rara. Había creo que un músico sueco, creo, con esos, de un grupo de heavy metal o esos metal, pero metal mal, ¿no? Que la mano se había puesto una pezuña. No sé si alguien escuchó de esta historia de estos personajes así, que no sé bien qué, esos grupos que están todos, decís, bueno, no. Eh, y, eh, y el otro, el sexto, digamos, eh, esas repeticiones cuando supuestamente eso ya pasó y vuelve a estar otra vez, ¿no? O encontrarse con lo mismo cuando ya no debería estar, ¿no? Este es un típico ejemplo, Gaspar, ¿no? Que encontrás en la película de terror, ¿no? Viste, el malo te persigue, cerrás una puerta, cerrás la otra y está de nuevo adelante tuyo, ¿viste? Y, pero ¿cómo puede ser? Ya lo dejé atrás, ¿no? Lo abandoné y lo clausuré 4 veces y está ahí otra vez, ¿no? Oh. Y si la Pues, película es muy buena, cuando lo perdiste y lo volviste a encontrar, abriste la puerta y sos vos el malo. bueno, también. Eso es lo siniestro de no reconocerse a uno mismo ahí, ¿no? Claro. Adelante de un espejo y decís, sí, soy yo. Muy bien. Eh, Les cuento brevemente yo durante muchos años fui profesor de psicología forense. Iba al Borda, ¿no? Y hay una unidad carcelaria en el Borda. Imagínate si queremos aprender esta cosita, ¿no? Y siempre venía a hablarnos un asesino serial. Yo iba con chicas de la UCA, imagínense lo que era eso, ¿no? Ir al Borda con chicas de... entrar, bueno, y nos contaba, tremendo la historia de este hombre, ¿no? Tremendo. Y nos contaba que una vez se tomó un taxi, pidió que lo llevaran a La Matanza, y cuando frena el taxi a pagar, el taxista se da vuelta, él lo liquida, se mira al espejo retrovisor y se ve a sí mismo, ve sus ojos, y dice, no sentí nada. Miren qué tremendo esto, qué espantoso. Miren todos estos efectos de lo siniestro, ¿no? Todo esto. Además, real, ¿viste? ¿No? Después tomó otro taxi unos días después y le pidió que lo llevara a Mataderos. Y liquidó otro. Y el tercero creo que lo mató en calle Mateo. Dijo. ¿Se entiende, no? El delirio. Venía de una familia umbanda. ¿Vieron los umbandas? Esos que hacen rituales. Bueno, una historia tremenda historia. Yo creo que lo terminó delatando el hermano, no me acuerdo bien cómo es la historia. Pero el tipo lo contaba, era un tipo de psicosis, ¿no? O sea, tipo de psicosis, ¿no? Tremenda, ¿no? Pero lo escuchabas y decías, che, estas historias son tremendas, pero te quedabas así escuchándolo, ¿viste? Esto es tremendo, ¿no? Que vos escuches esa historia y digas, a ver, seguís contando, ¿viste? ¿No? Pero es tremendo, esto es tremendo, ese horror que si te lo relatan bien, y bueno, y por suerte había guardacárceles más, pero decís, esto, ¿no? Se, ¿no? Ese velo que se tiene que armar en esa narrativa como para que digas, qué sé yo, esto. Bueno, se entiende el horror, ahí estás ahí como en un lugar, todo es horror, todo es ahí en esa cosa así. Y agrego otra palabrita que no la hablé la otra vez, que la trabaja bastante Eugenio Trías
especialmente si uno ve el video, ¿no? La fascinación que provoca esto. ¿Por qué fascina esto? Es tremendo esto. ¿Por qué ese horror, esa experiencia es fascinante? No, no agradable, fascinante. Que es algo peor, peor, pero te toma más, pero en el fondo eso que está narrándote es tremendo, es espantoso. Pero igualmente te quedas atrapado. Bueno, esta cuestión también es como parte de todo eso, ¿no? O sea, una gota cayendo de rocío no es fascinante, es hermosa, listo, está bien. Ahora, esa fascinación que provoca esto es lo que indaga la necesidad de concebir ahí una experiencia estética, que tiene además, entre comillas, ¿cómo decir?, también un límite particular de lo moral y de lo ético, ¿no? ¿Por qué eso que es espantoso y malo, de algún modo ahí estamos ahí atrapados, ¿no? A veces sí, para entender y conjurar el horror, y a veces, ¿no? Decís, no, esto no deberíamos ni verlo, ni propiciarlo, ni estar ahí presente, ¿no? Porque hasta está en el límite de la apología, entre comillas, ¿se entiende, no? Este problema de que, ¿no? ¿Cómo es que quieras capturar eso, digamos, ¿no? Tampoco es para entenderlo, ¿viste, no? Pero bueno, por algo funcionan las series de criminales y más. Ayer, por ejemplo, di clases en la carrera de criminología, doy psicología ahí, ¿no? Y todos están fascinados con los criminales y con esto, y entender las mentes criminales, ¿no? Y esto genera una fascinación, ¿no? Entender por qué los seres humanos van a esos límites, exploran esas cosas, ¿no? Y qué hacer con eso, ¿no? Eh, ¿No? Eh, bueno, bueno, eh, el arte es para eso, para no convertirnos en criminales, y que esa fascinación sea, este, la canalicemos por algún lugar. Vos decías, Gaspar, digamos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, y sí, se entrelazan y es complejo eso, ¿no? ¿Cómo se da ese mestizaje y esa desmezcla pulsional, como dice Freud, ¿no? ¿No? Digamos, no sé, Einstein, Richard Feynman, Fermi, Oppenheimer, eran todos genios, hombres buenos de laboratorio y de pizarrones y sus teorías, ¿no? Y después todo eso deviene en un arma tremenda, horrorosa, ¿no? Que puede haber sido usada también, esos conocimientos de la eh, fusión nuclear, fisión nuclear, no sé, usadas para otras cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano se ve como llevado a esos lugares, ¿no? Eh, pero vieron la película de Oppenheimer, ¿no? ¿Vieron la película de Oppenheimer, ¿no? Eh, bueno, Profe, sí, también creo un poco por lo que está contando que el tema del doble se relaciona mucho con lo reprimido, ¿no? Sobre todo, bueno, en el retrato de Dorian Gray, él tiene a su doble, digamos, tiene a su doble y también lo reprime, digamos, lo tapa y el doble se va haciendo pelota. Cuando él destapa eso, se ve el mismo, pero también se ve toda su represión, digamos. mm, sí, bueno, mm, aquí quisiera, para responder un poquito a tu pregunta, Gaspar, tendría que explicar tres cositas de psicopatología, ¿no? Eh, brevemente, entender qué es la psicosis, qué es la perversión, la psicopatía y qué es la neurosis, ¿no? Estrictamente hablando, la represión, que hoy tal vez tenga que explicar un poquito de ese tema cuando trabajemos la sublimación ahora en unos minutitos, es lo que sucede en el mundo neurótico. Reprime un neurótico, es decir, la histeria, la fobia, la neurosis obsesiva. En un sentido Pero estricto, menos mal que reprimimos, ¿no? Por lo que está contando, porque si no, yo no, fuera un asesino no reprimiría, digamos, el asesino es el que nos reprime, ¿no? Si no me confundo. la represión es el precio de la cultura, de la civilización, de la convivencia, del pacto que nos permite
hacer del otro un prójimo, un semejante al cual podemos envidiar, podemos lidiar, podemos pasar por celos y demás. Otra cosa es querer eliminarlo, ¿no? Tenemos las vicisitudes del otro, de la convivencia y de las enemistades y amores y todo lo que quieran, pero otra cosa es el perverso o el psicópata que convierte en objeto y goza en el sometimiento del otro. Ese es otro. Ahí la represión no funciona estructuralmente, ¿no? La represión psicológicamente hablando, ¿está bien? O sea, por ahí corremos la palabra represión en el sentido, no sé, qué sé yo, a nivel sociológico, político. Psicológicamente es un mecanismo estructurante, que nos permite civilizar, ¿no? Nos permite convivir de alguna manera, ¿no? Nos permite simbolizar y producir cosas, ¿no? O sea, si todo lo canalizáramos tal cual vienen, digámoslo así rápidamente, y la cultura sería imposible, ¿no? La música, el arte, no sé, todo, ¿no? No encontraría forma, ¿no? O sea, la cultura es una mediación, una producción simbólica que hace que no todo vaya tal cual viene, digamos, ¿no? Y en la psicosis la represión no funciona, lo que funciona es un mecanismo que genera alucinaciones y delirios, ¿no? Entonces, ahí tampoco funciona la represión, no funciona el principio de realidad. Y no funciona justamente tanto en las psicopatías y perversiones como la psicosis la capacidad de sublimación, que es lo que tenemos que ver ahora y otro punto clave para entender la experiencia estética y lidiar con la vida de alguna manera, ¿no? De la mejor manera posible, quizá. Entonces, sí, la represión es un precio a pagar y también una posibilidad de convivencia, ¿no? Eh, Entonces, claro, mm, cuando esta estructura, cuando esta represión no se da, y bueno, hay un riesgo de qué hacemos con, vamos así, con los goces en la vida, ¿no? De esto se trata, ¿no? Si les parece, entonces, vamos a retomar desde un lugar que vimos en las estéticas de Lacan y vamos a trabajar sobre este tema de la sublimación y lo sublime. Estos dos temas, lo sublime en el sentido de cómo se logra esta dimensión de lo sublime y la sublimación como operación psíquica, donde el arte encuentra, o la experiencia estética en general, eh, bueno, la forma más prodigiosa, ¿no? Voy a empezar por este lado, ¿no? Vamos a pensar esto de lo sublime y la sublimación como una tercera forma de estética. No las tres estéticas de Lacan, sino de esas definiciones que yo había dado de lo bello sobre lo bello, sería la definición convencional de estética, lo que decíamos, vamos a llamarla así, la gota de rocío, ¿está bien? La estética de la gota de rocío, ¿eh? La estética de la transparencia. Algo es bello, una obra es bella porque imita la belleza de la realidad, ¿eh? Como decíamos eso, un atardecer es bello, la foto del atardecer es bello. La segunda estética, esta estética de lo siniestro, esta estética de ese retorno velado, donde la mímesis de algún modo transfigura la realidad. Y para dar digamos, tal vez el ejemplo de Aristóteles, fíjense, ni siquiera hablamos de Freud, digamos, en Aristóteles mismo dice, un animal muerto no es bello, pero el dibujo de un animal muerto puede serlo, ¿no? Es decir, la mímesis sí. Ahora, ¿cómo puede ser que la realidad sea espantosa o no bella, pero su representación sí lo sea? Acá tiene que haber esta operación de velo, tiene que haber esta operación de una estética que hace algo con lo siniestro. ¿Está bien? Bueno, esta es la segunda estética de la que hemos hablado. La tercera, vamos a sacar la palabra bello, vamos a usar la palabra sublime. Parece que la palabra bello no alcanza. Ahí tenemos dos definiciones de bello, ¿no? Lo bello más acotado, apolíneo, de lo bello, digamos, del primer nivel, lo bello transparente. Y la segunda, entonces, que era la de lo bello intenso, ¿no? Lo bello como velo ante lo siniestro, ¿no? Ahora vamos a usar la palabra sublime. Y la pregunta es, ¿qué está del otro lado? O sea, ¿frente a qué? Porque la primera es bello sobre bello, la segunda es bello sobre siniestro, la tercera es sublime.
tercera forma de entender la experiencia estética. Vamos a ver qué operación psíquica se necesita para eso, ¿no? Bueno, la experiencia de lo sublime se da cuando enfrentamos a lo infinito. ¿Qué pasa cuando nos hemos expuesto ante lo infinito, frente a algo infinito? Y ahí, bueno, yo lo voy a seguir así de memoria, el texto de Eugenio Trías, pero si alguno lo tiene y lo quiere tener a mano, lo puede tener a mano. En realidad es la primera parte del texto, ¿no? La dedicada a lo sublime, creo que la página 5 debe ser del texto, donde va a revisar la teoría de Kant y después vamos a relacionarlo con la teoría de la sublimación. Vamos a ver que estas dos palabras, que además están cerca, conceptualmente también las podemos vincular, ¿no? Lo sublime y la sublimación. A todo esto, justamente Kant dice que lo sublime es un sentimiento, con lo cual, desde luego, la dimensión psicológica es total en esto, ¿no? Eh, entonces, para Kant, para llegar a lo sublime hay que pasar por 5 pasos. 5 pasos. Es un proceso. A diferencia de Freud, cuando vimos los 5 elementos de lo siniestro, no es, los 6 elementos de lo siniestro, no es que son pasos. Sí, Zulema. No, perdón, ¿no? Porque estoy pensando, tratando de seguirte, y no sé si estoy pensando bien. Lo sublime es como un sinónimo, se podría pensar como un sinónimo o como algo emparentado a lo sagrado, o nada que ver. Sí, 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 pero acá no le da la connotación, en primer lugar no le da la connotación religiosa o espiritual, ¿no? No, No, pero va a estar ligado, sí. ok, ok, Lo, perfecto, lo podemos necesariamente ligar, ¿no? perfecto. Em, es más, quiero decir, son difíciles los ejemplos artísticos para lo sublime. Los ejemplos de Kant va a estar más bien vinculados a la naturaleza. Ahora, después, claro, todo esto también depende de cómo entendamos lo sagrado. Desde luego, no lo religioso, ¿está bien? Sino lo sagrado. Efectivamente, era un poquito lo que nos pasaba con la primera estética de Lacan, ¿no? Frente a ese vacío que hacemos. Bueno, él decía, lo religioso trata de evitarlo, ¿no? Evadirlo, ¿no? Entonces, y muestra un dogma. Claro, pero esa no es una visión, no sería esto que me parece que estás queriendo decir de lo sagrado, ¿no? De lo No, sagrado, lo espiritual, o lo, exacto, que no pasa por esos lugares institucionales y prácticas de ese modo, sino, exacto. bueno, esa es otra experiencia más como luminosa, esa experiencia. Bueno, no sé si leyeron el texto Lo Sagrado de Walter Otto. Bueno, léelo, Zulema, o lo que quieran leerlo, es muy bonito ese texto, Lo Sagrado de Walter Otto. Es muy bonito, tiene que ver, me parece que es por ahí lo que Sí, sí. os estaría queriendo decir, ¿no? Bueno, entonces acá, este sentimiento de los sublime se produce porque hay 5 pasos consecutivos, ¿está bien? Y esto va a ser interesante, ¿no? 5 pasos consecutivos que llevan a... el primero es esto, estar ante la presencia de algo infinito. Kant, bueno, o Trías usa la palabra aprehensión con H en el medio, 2 E, aprehensión, y con S, aprehensión. ¿Está bien? A ver, ¿lo anotaron? ¿Lo escribieron bien? Aprehensión. Muy bien. Perdón, Sí, sí. para tratar de entender, ¿qué sería estar frente a lo infinito? Bueno, ahora lo explicamos. Ah, Ahora, bueno, ahora lo explicamos. Entonces, aprehensión, es decir, aprehensión, ¿qué significa? No es aprender de saber algo. Cuando alguien aprende algo, aprende un mecanismo, aprende un proceso. Esta aprehensión es una especie de captación, de estar frente a algo que tiene 4 características. Primero, es amorfo. No sabemos bien la forma que tiene. Algo indefinido. No podemos definir qué es. O sea, intelectualmente no sabemos de qué se trata exactamente. Caótico. Es decir, se nos presenta como desordenado, como no cósmico.
y se nos presenta como ilimitado. No podemos reconocer el límite. Entonces, ¿qué es eso infinito? Aparece con estas 4 notas. No podemos distinguir la forma, no podemos darle la definición. Lo encontramos como algo caótico, desordenado, no orgánico, y no podemos reconocer bien su límite. Estas 4 notas determinan esa aprehensión, entonces, infinita, de lo infinito. Recordemos que aprender algo es conocerlo, es definirlo, de conocer su forma, ¿está bien? Es conocer su límite, ¿no? Eso es aprender algo sin H. Es conocerlo, conquistarlo, dominarlo y actuar con eso. Eso es aprender algo. Esta aprehensión es simplemente estar expuesto hacia eso. Se te presenta y bueno, y vos no podés darle la forma, no podés darle la definición, no podés darle organicidad, no pertenece a tu cosmos, es caótico por eso. Y es ilimitado, no sabes el límite donde empieza y termina. Está frente a una especie de magma, digamos, ¿no? Difuso. Eh, Segunda parte. Ante eso estás. Aprehensión, esta es una palabra también muy usada. Recuerdo la definición que hace de aprehensión un filósofo llamado Leibniz. El otro día Alejandro me hablaba de intuición y hablamos de Spinoza. Otro gran filósofo contemporáneo fue Leibniz, otro filósofo espectacular, otro crack, una de las mentes más brillantes de la historia. Desarrolla esta palabra aprehensión. Y él dice, por ejemplo, uno escucha el mar, ¿no? Y escuchas el ruido del mar. Pero ¿cómo se produce ese ruido del mar? Cada gotita hace ruido. Pero vos no estás atento a cada gotita, no podrías, ¿no? Tenés una suerte de aprehensión de ese sonido, de ese conglomerado de gotas que hacen todas ruido y vos ves eso, vos captás eso y nada en particular, ¿está bien? Estás frente a eso que es, bueno, amorfo, indefinido, etc. La pregunta es qué pasa después, ¿no? Después, dice Trías, sucede una suspensión del ánimo. Tu ánimo, tu respuesta afectiva, no sabe bien qué hacer. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? A ver, ¿qué afecto les parece que aparece? Lo explicamos al comienzo. La angustia. Muy bien, aparece la angustia. No sabes bien frente a qué estás, ¿se acuerdan, no? Eso indefinido, amorfo, ilimitado, caótico, suspende tu ánimo y esa suspensión del ánimo significa no sabes ante qué. No sabes ante qué tenés que responder, porque vos, digamos, ante algo que te causa miedo, aparece el miedo. Algo que te acecha, te hace, algo te alegra, te sucede el amor, qué sé yo, etcétera, ¿no? Por ende, ¿no? Entonces, cuando el objeto está definido, tu afecto también está definido. Ahora, frente a eso, se suspende tu ánimo, queda entre paréntesis, eh, aparece la angustia. Tercero, entonces fíjense, primero aprehensión. O sea, perceptivamente, tu percepción, tu sensibilidad capta algo así, difuso, vago, pero que, bueno, es de una magnitud que no la podés hallar, ¿no? Porque es ilimitado, es amorfo, etc. Tu intelecto tampoco puede decir de qué se trata, ¿no? Por eso es indefinido, ¿no? Fíjense, ¿no? Tu percepción, tu intelecto, tu capacidad de poner límites, tu capacidad de dar forma a las cosas, no puede funcionar. Y afectivamente, ¿cuál es tu respuesta afectiva ante eso indeterminado? Angustia. Tu ánimo queda en suspenso. Tercero, ahora aparece tu conciencia. ¿Qué dice tu conciencia? ¿Qué le aparece a la conciencia? La conciencia dice, no somos nada. Quedamos anonadados. Fíjense esta palabra, anonadado. Nada. Esa conciencia de finitud, ¿no? Que hace frente a esa magnitud. ¿Qué haces? ¿Qué somos? Tengo que buscar perdón, voy a buscar un pedacito de papel.
Me llora un ojo, debe ser, te he emocionado de un solo lado, me parece, sí, de un hemisferio. No estoy saliendo como una conjuntivitis que no termino de recuperarme del todo y me queda siempre un poquitín. Bueno, la conciencia dice, no somos nada, como decía mi abuela, no somos nada, ¿viste? ¿No? Pasan cosas y sí, que no somos nada. ¿Viste? Del Big Bang fue hace 13.800 millones de años, ¿no? ¿Vieron esa cosa que dice, bueno, a ver, hagamos del universo un año, ¿no? Eso pasó, y el Homo sapiens hasta 200, 300.000 años, es decir, el 31 de diciembre a las 11:57 de la noche, y nosotros estamos ahora a las 11:59, ¿se entiende, no? Nuestro lapso es nada, ¿no? En el vastísimo cosmos hay millones y millones de estrellas y galaxias. Nosotros en un sol, que una estrellita más o menos, cualunque, un planetita insignificante, es lo único que hay. ¿Se entiende? No es como una cosa, ¿no? Nada, ¿no? Nada. Eso, conciencia de insignificancia. Tercer paso. Hasta acá viene todo mal, ¿está bien? Pero tenemos que llegar a lo sublime. A lo sublime. Tenemos que dar ese salto, ¿no? ¿Saben qué significa la palabra sublimación en química? ¿Recuerdan, no? ¿Qué significa la palabra sublimación en química? Hay tres estados posibles químicos. Somos el agua, ¿no? El agua a menos de 0 grados está en estado sólido. De 0 a 100 grados está en estado gaseoso. Perdón, es sólido, es líquido. Líquido. Y más de 100 grados, en presión 1, digamos, presión atmosférica 1, gaseoso. ¿Qué sería sublimar? Pasar del sólido al gaseoso así, de golpe, de un salto. Como si fueras de 0 a 100 grados así. Eso es sublimar, ¿no? También está sublimar, ¿vieron? En términos de estampar, ¿vieron? Los estampados de las remeras, ¿no? Sublimar es pasar eso de un lado a otro, estamparlo, ¿no? También. Pero bueno, tomamos la referencia de la química, sublimar es ese golpe. Por ejemplo, ¿qué fenómeno es de sublimación? ¿Conoce algún fenómeno de sublimación en química? Por ejemplo, la naftalina. ¿Vieron las bolitas de naftalina, no? Vos las dejás en el ropero, no se licúan, no se hacen un chorrito de naftalina. Se van evaporando. O sea, pasa del sólido al gaseoso así, ¿no? O ¿vieron el hielo que genera humo, ¿no? Ese hielo seco, ¿no? Que genera humo, ¿no? Entonces también pasa del estado sólido al gaseoso, ¿no? No se derrite ese hielo, digamos, ¿no? Por lo menos durante un buen tiempo hace este fenómeno de la sublimación, ¿no? Bueno, pasás de ese estado a otro así, repentinamente. Entonces, ahora tenemos que hacer ese salto. Venimos ante lo indefinido, lo amorfo, lo indeterminado, angustia, suspensión del ánimo, conciencia de finitud. Ante lo infinito nos damos cuenta de nuestra enorme finitud. Y cuarto, acá aparece la razón. Recordemos, estaba la percepción, la aprehensión perceptiva, ¿no? El afecto como angustia, la conciencia. Ahora aparece la razón. Y Kant dice, la razón ofrece algo, ofrece una idea. ¿Qué idea? ¿Qué idea permite organizar todo esto? Justamente ni más ni menos que la idea de infinito. Ante eso que era amorfo, indeterminado, indefinido, caótico, ahora tenemos la idea de infinito. La idea de infinito ordena esto que era una aprehensión caótica, ¿no? Estamos frente a lo infinito. ¿Por qué la razón dio esta idea? La razón aporta esta idea. Pensemos, ¿en qué disciplina aparece la idea de infinito? ¿En la matemática o no? En la matemática. La matemática es la que ofrece esto, ¿no? Por eso Kant habla de lo sublime matemático, ¿no?
siempre hay un punto más. Nunca llegas ahí, ¿no? En geometría hay un punto más. En aritmética siempre hay un número más. Fuga al infinito eso. Sin embargo, tenés la idea de matemática de infinito. O sea, esa fuga de alguna manera está contemplada, nunca mejor dicho la palabra contemplar aquí, desde una idea. ¿Mm? Capturada, entre comillas, es una idea. De algún modo ese infinito es parte de un cálculo infinitesimal, por otro lado, ¿no? Hablando de eso, Leibniz fue el filósofo que descubrió el cálculo infinitesimal. Contemporáneo a Newton, los dos descubren ese cálculo, que es lo infinitesimal en lo pequeño, ¿no? Después está lo infinito en en la escala exterior, ¿no? Digamos, siempre hay un punto más hacia afuera y siempre un punto más hacia adentro, ¿no? Eso es lo infinitesimal, ¿no? Digamos, entre dos puntos hay infinitos puntos, digamos, ¿no? Entonces, esto es una escala hacia adentro, ¿no? Un infinitesimal, ¿no? Bueno, esa idea produce un goce especial. Ordena toda esa experiencia que era caótica, indeterminada, ¿no? Entonces, esto es un punto muy, muy importante, ¿no? Porque ahora sí podemos experimentar este sentimiento. ¿Y cómo se experimenta este sentimiento? Es el quinto punto, como una reconciliación. Reconciliamos eso externo con algo interno. Reconciliamos esa naturaleza caótica, rapsódica, con nuestro espíritu, con nuestra posibilidad humana de vincularnos con eso. Conciliamos ese fenómeno perceptivo, esa experiencia, con nuestra capacidad de pensar. En esa experiencia de reconciliación, entonces, está la experiencia entonces de lo sublime, que Kant la llama sentimiento de lo sublime, ¿no? Es interesante esto porque yo pensaba, o para analizar, ¿no? Si hacemos una pequeña teoría de los afectos, uno diría que habría de dos tipos de afectos, ¿no? Las emociones y los sentimientos. Las emociones eran intensas, cortas, dominantes. Las padeces, te afectan. Vos no dirigís el juego. La pasión domina el juego. Ahora, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento es más largo, más pausado. Bueno, más largo, más duradero, ¿no? Podés ponerle palabras, hacer una narrativa con respecto a eso, ¿no? La emoción es mucho más difícil, todo esto. Ahora, la pregunta sería, ¿lo sublime es una emoción o un sentimiento? O sea, Para mí es una emoción. la emoción como contrapartida del sentimiento sería como algo más fugaz. Sí, sí, sí. Perdón, Más yo dije fugaz, emoción, es un sentimiento. más intensa, ¿no? Más que te contiene, es abrasiva con vos, digamos, ¿no? Te agarra y Claro. vos no la podés sujetar, te sujeta a vos, te afecta a vos, ¿no? Bueno, El pero sentimiento, sí. si lo sublime es una idea, o la capacidad de poner una idea a todo ese caos es algo, una idea es algo más elaborado que una emoción. Bueno, porque efectivamente uno decíamos, si vamos a esta definición de emoción, parece ser que lo sublime es la emoción, ¿no? Es como te Claro. embriaga eso, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que está bien que Kant lo postule como un sentimiento, porque primero integra muchas facultades, como decíamos, ¿no? La aprehensión perceptiva, lo afectivo como angustia, pero que después muda en otra cosa, cambia, ¿no? Eh, Después está la conciencia que capta la finitud, después la razón que da la idea de infinito, ¿no? Y después que en tu espíritu sea una reconciliación, donde no estás afuera de eso, eso lo podés de algún modo capturar, ¿no?
¿Es una emoción que se transformó en sentimiento o un sentimiento afectado por una emoción? Mm. Mm, Bueno, yo creo que acá lo que nos diría Kant es que se produce el sentimiento de lo suyo. Hay que producirlo. La emoción la recibís, el sentimiento lo podés producir. Y se produce porque operan varias facultades psíquicas. Percepción, afecto, percepción, sensación, conciencia, razón y reconciliación de todo eso. Y que ese sentimiento surge después. Es como más un producto, ¿no? Por eso yo creo que habla también de sentimiento. Hay que producir, se tiene que poder producir eso, ¿no? Y ponerle vos de chiquito mirabas el cielo, ¿no? Supongamos, ¿no? Pero un día, invento esto, ¿no? Pero tal vez lo vivieron, ojalá lo hayan vivido, ¿no? Un día tenías 10 años y un tío tuyo mirando el cielo te dice, ¿ves esas estrellas? Algunas de ellas no existen más. Su luz sigue viajando. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Pero ellas son tan lejanas, que ya han muerto y su luz sigue viajando y la seguimos viendo. En realidad este cielo que vemos es un mapa de lucecitas, algunas que se prendieron hace millones de años, algunas se apagaron hace millones de años y las seguimos viendo acá. Si tu cabeza logró entender eso, un poquito, algo de eso, ¿no? Tiene que haberse hecho una pequeña explosión en tu cabeza, ¿no? Y si pudiste vislumbrar eso y quedarte magnificente frente a eso, bueno, se produjo algo así como el sentimiento de lo sublime. Y vos te diste cuenta que sos nada, ¿no? Esa estrellita que te parecía minúscula es infinitamente más grande que vos, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Y que el tiempo-espacio es algo que no tenías ni idea. Vos estabas convencido que el tiempo-espacio es lo que estaba alrededor tuyo, nada que ver, ¿no? Ahora, claro, si algo de eso se produjo, en vos tiene que aparecer ese sentimiento de lo sublime, ¿no? Ojalá lo hayan vivido, o ojalá algo en la vida, algo parecido a eso. Claro, la pregunta sería, ¿y esto en el arte es posible? Entonces hay una frase que también tiene este filósofo Schelling, el que citó también Eugenio Trías antes, ¿no? Que decía, ¿no? Que es, lo siniestro es aquello que debiendo permanecer oculto se ha revelado. ¿Se acuerdan de esa frase? Hay otra frase de Schelling que dice, en el arte lo finito captura lo infinito. Una obra de arte es potente, funciona, ahora digámoslo así, podría ser sublime, podría provocar el sentimiento de lo sublime, si lo infinito es capturado allí en lo finito. Bueno, yo no sé qué ejemplo podríamos dar, no sé dónde está eso, pero bueno, esa definición apunta a ese lugar, ¿no? A que lo infinito se hace reconocible, a que esa aprehensión se hace captable, a que eso amorfo cobra forma, a eso caótico se convierte en algo cósmico, a que tu conciencia es capaz de dar cuenta de eso, de su propia finitud, pero al mismo tiempo de que capta eso infinito. Y bueno, si funciona bien, hay un premio hermoso, que es ese sentimiento de lo sublime. Una especie de contraparte de tu angustia y de tu finitud, ese sentimiento sublime. Claro, esto es de una magnitud muy distinta a lo bello, ¿eh? Lo bello es otra cosa, ¿no? Lo bello es tranquilizador, es estabilizador. Lo infinito no genera esta conmoción, pero sí, sí se da. Ahora, podríamos vincular bueno, pregunto, ¿pueden reconocer esto? ¿Han sentido esto? ¿Les parece que esto describe algo que no tiene nada que ver? ¿O, digamos, esta descripción apunta a algo que es posible y cercano? Yo me pregunto, profe, si esto tiene que ver con algo que mientras más experiencias, digamos, artísticas tiene uno, menos puede reconocer eso, digamos. Bueno, sería Porque lo una paradoja. sublime tiene algo que ver, digamos, siento, bueno, un poco también con lo que veníamos hablando de Freud, de la primera vez que uno siente eso,
ya nunca más lo va a volver a sentir. Y eso se vuelve infinito en algún punto, pero es difícil volver. Una pena, ¿no? Pero no, sería una pena, ¿no? Que tanta experiencia artística te anestesie, ¿no? Anestesis, Y ¿no? Que sea claro, lo contrario o de la sea, es sinceridad, ¿no? como decir que, Sería una paradoja esa, ¿no? Mm. es como decir que, por ejemplo, no digo, un nene escucha, no sé, cierta música y le despierta esto que usted está diciendo, lo de lo sublime, y Barenboim lo escucha y ya Barenboim es como que, bueno, más de lo mismo, ¿no? Es como que ya no puede volver a conectar de esa manera tan subliminal, se podría decir, que alguien que está virgen, ¿no? Como que alguien que todavía no ha consumido todo eso. Sí, bueno, sería una pena que el mundo nos haya anestesiado para vivenciar estas cosas, ¿no? O sea, que miremos el cielo y digamos lucecitas nada más, ¿no? Que nos hagamos, que nos gane el aburrimiento, que no nos pase nada de esto, ¿no? O sea, sería una pena realmente que esto no suceda, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es la anestesis, ¿no? Lo opuesto a la estética, es eso, ¿no? La anestesia, ¿no? Sí, vivimos en un mundo digamos, sí es una paradoja, Pero podría ser viene de esta la mano de la paradoja. tecne, profe, ¿o no? ¿No viene de la mano de la tecne? Digamos, alguien muy técnico se termina Mm, anestesiando porque es una especie sí, de, ya descubrió el mapa, ya lo recorrió, ya mm, sabe lo que hay que hacer. mm, sí, Y, sí. Bueno, sí, digamos, sí, sí, bueno, todo esto son experiencias no garantizadas, ¿no? O sea, efectivamente, el arte y la experiencia estética no son garantías. O sea, si vos estudias un instrumento o alguien estudia técnica de pintura, no te garantiza la experiencia estética ni te garantiza ser artista, ¿no? Te garantiza que dominas una técnica, eventualmente, ¿no? Esa otra cosa es, bueno, de algún modo no previsible, no puedes decir, mira, vamos a ver un museo así sublimamos un poco, o vamos a escuchar a un concierto para así tenemos una experiencia estética. No es garantía, ¿no? Bueno, es parte de eso, o sea, si no sería ingeniería eso, ¿no? Eso por un lado. Y No por otro sé, lado, sí. sí, no sé si responde la respuesta a la pregunta que vos hiciste, pero por distintas circunstancias estoy viendo así bastante seguido algunas obras de teatro que me llama la atención cómo se repite el tema en las obras de teatro, el tema de la locura, ¿no? Cómo toman el tema de la locura. Y la locura también muy ligada al sistema, como el sistema digamos, y bueno, lo que el sistema considera normal y lo que considera locura. Bueno, en fin, vi una obra ahora el domingo que se llama Pundonor, no sé si, Un ¿no? dolor. Pundonor, que no conocía la palabra, también es una palabra bastante interesante. Y no sé si lo que vi fue, digamos, tuve la experiencia de lo sublime frente a lo que vi, pero Es sí me parece. Andrea Garrote, ¿no? Es la actriz, ¿no? Andrea Sí. Garrote, que después vi que está el libro, que me parece, porque la verdad que la temática de la obra habla mucho también de lo que es la razón, de muchas cosas que Es tienen que ver. la maestra, la profesora que vuelve a dar clases, sí, sí, Es sí, una sí. profesora que Sí. vuelve a dar clases después de haber sido escrachada en una situación de locura, digamos, ¿no? Bueno, o que tildada de loca vuelve a dar clases y no, y la verdad es que pienso que por ahí son temáticas, el tema de la locura, por ejemplo, es un- algo que podría encuadrarse dentro bueno, para el común para un ciudadano de a pie como yo, digamos, que no tengo formación no sé, podría encuadrar dentro digamos, cómo se define la locura, digamos, ¿no? De lo amorfo, de lo que por ahí uno se sorprende, no sé, no sé, digo, o esa cosa que a uno no lo puede explicar. Y no sé, que alguien pueda, un dramaturgo, una dramaturga, pueda organizar todo eso, ¿no? Y contar, de alguna manera, comunicar,
¿no? Algo como fue esta obra de teatro. Me parece que por ahí puede tener una relación con lo sublime, digamos, porque es un momento, bueno, no sé, yo lo vivo como un momento de un sentimiento especial, ¿no? Que alguien pueda escribir sobre eso y pensar un personaje y que haya una actriz que lo pueda personificar no sé si responde a lo que vos estás preguntando, pero me parece maravilloso eso de que alguien pueda comunicar a través de una obra de teatro tanta cosa, digamos, ¿no? Bueno, uno espera que realmente esas cosas pasen, ¿no? O sea, que Sí, alguien sea capaz de procesar eso y demás, ¿no? Claro que la locura digamos, no la locura vivida personalmente, ¿no? Porque justamente ese sentimiento de lo sublime es justamente todo lo contrario de la locura, ¿no? O sea, la locura es que uno claro, colapsa frente a eso, o sea, esa aprehensión te lleva al colapso, ¿no? O sea, lo indómito, lo indefinido, lo amorfo y demás, queda frente a eso y esa angustia es un horror desestructurante. Tu conciencia no puede ahí albergar esto. Tu razón no puede darte una idea organizativa, diría acá, ¿no? Como la idea de infinito. En la psicosis, eso no opera ahí. El principio de realidad estalla, ¿no? claro, Se claro, fragmenta. Entonces, eso es la esquizofrenia. El esquizo es la fragmentación, la división, la separación, ¿no? Y eso se aparece. Entonces, en vez de poder procesarlo y que haya un sentimiento sublime, aparece una fragmentación que termina en la alucinación y el delirio, ¿no? Eso es lo que le tal pasa cual, al psicótico. Por eso el psicótico no puede sublimar, ¿no? claro, Ahora, claro, a nosotros, un neurótico, ¿no? ¿No? La mayoría del resto, ¿no? Tienen la posibilidad de sublimar. Te presento una obra de la locura y vos no colapsaste. Vos decís, bueno, qué sé yo, te vas con una serie de preguntas, te vas con una serie de situaciones, pasaste por estados de ánimo y te vas aplaudiendo y felicitándote de haber vivido eso y sí. decís, no sé qué pasa, el mundo está loco, pero Pero pasan estas gracias a cosas. Dios que existe el arte. ¿No? Pero bueno, Sí, ¿no? Algo así como esta cosa rara de decir, el mundo está loco, pero al mismo tiempo alguien logra producir esto con eso, ¿no? Que si todo fueran florecillas hermosas y le sacamos fotos a eso, estaríamos en una relación más claro. inocua, ¿no? Una situación más, ¿no? Más, sí, de una belleza anodina, ¿no? Bueno, esta es esta cuestión, ¿no? Entonces, este sentimiento de lo sublime sucede allí. Digamos, es un velo más intenso, es un velo intenso como el de lo siniestro, quizá o más, quizá, pero porque no nos quedamos ahí conjurando el horror. Nos encontramos en un sentimiento de plenitud mayor, ¿no? Lo sublime significa que, de algún modo, y esto es, bueno, sí, quizá una experiencia más, que yo, no sé, sagrada, además, pero te unís al todo, por así decirlo. Ese sentimiento de lo sublime significa que vos salís de Claro. tu límite, de tu confinamiento, y te unís al todo. Freud llama, pero, pero en un sentido negativo, pero vamos a decirlo en el sentido positivo, a lo que él llama el sentimiento oceánico, ¿no? Te- Esto puede ser negativo en el sentido que te fundís y te perdés tu identidad, y demás, pero en un sentido positivo podría ser que te fusionás allí y tus Sí, límites se expanden, ¿no? Algo así, ¿no? ahora se me ocurrió otro ejemplo porque yo tengo acá un árbol que le apareció con estos días de humedad, le apareció un hongo en el No tronco sé. y me dio mucha impresión, me pareció algo muy horrible, muy feo. Y justo voy a un libro de Manuel J. Castilla que tiene un prólogo que habla de Castilla y cuenta que hay un verso de Castilla que dice que él vio en el hongo de un árbol, vio su oreja y que se sentía, yo digo, lo que es la sensibilidad de un artista, ¿no? Y que él se sentía compenetrado con la naturaleza o unido al universo en ese verso que él puso que ese hongo era su oreja escuchando el árbol. Fue muy gracioso porque coincidió con que a mí me había dado asco el hongo en el tronco
y vi este relato de que él sentía que un hongo en el tronco del árbol era su oreja escuchando al árbol, ¿no? Eso por ahí puede ser más cercano, ¿no? A lo sublime, ¿no? Al sentimiento, digo, de Sí, Castilla, ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Ahora podemos asociar un poquito, si quieren, porque creo que nos va a servir el enlace, lo sublime con la sublimación, porque esta es una explicación que da Kant, que tiene, que si bien hace filosofía, supuestamente esto es psicología, entre comillas, ¿no? Porque está aplicando un sentimiento, está aplicando qué pasa subjetivamente, qué pasa con la sensibilidad, con la conciencia, con el afecto, y cómo, de algún modo, este sentimiento de lo sublime no pone ajena a la razón, ¿m? Que tiene que procesar de algún modo con algo, ¿no? Por eso Kant distingue el sentimiento sublime matemático y el dinámico, el que encontramos frente a la naturaleza, ¿no? El matemático, en el fondo, es el fruto de un cálculo, ¿no? El otro es una especie de intelección de magnitudes desbordantes de la naturaleza, ¿no? Yo recuerdo un poema de Chesterton. Chesterton es un poeta que escribe muchísimas cosas escribió, pero me acuerdo de un poema que lo llama Lepanto, que fue cuando los españoles pelean contra los turcos, ¿no? Justamente la batalla de Lepanto es donde Miguel de Cervantes Saavedra pierde una mano, ¿no? O pierde un muñón, ¿no? Y él cuenta que se enfrenta a los cristianos contra los turcos, ¿no? Los otomanos. Y él cuenta así, ¿no? Que venían los ejércitos, ¿no? Y venía el profeta, Mahoma, ¿no? Y era más alto que los árboles. Cuenta eso, ¿no? O sea, imagínate vos un ejército que los árboles son altos, ¿no? Hablando de árboles y de orejas y orejas de árboles. Imagínate que venga del otro lado alguien que es más alto que los árboles. ¿Se entiende, no? Sí, Es un sí, sí. monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo. Es el profeta. ¿Se entiende, no? Y claro, ¿qué haces contra eso, no? Porque, Claro. ¿cómo decir? No es lo infinito en el sentido matemático. Es eso amorfo, indeterminado, incierto, que es más alto que los árboles. O sea, en esa expresión, como diciendo, eso monstruoso, ¿no? Eso que es. ¿Qué hacemos frente a eso, no? Ahora hacemos un poema y bueno, y lucharon como pudieron, y no sé exactamente qué pasó en esa batalla, pero bueno, este, eso, ¿no? Esa sensación, esa aprehensión de decir frente a qué estoy, ¿no? Ahora fíjense, ¿no? Cristo, o sea, para el cristianismo, ¿no? Dios es Dios, así, infinito, etcétera, y después se encarna en un hombre, es Jesús, o sea, no es un monstruo, ¿se entiende, no? No es un gigante, es un común, ¿viste? Es un común, ¿no? Esto es importante, sí. ¿Por qué no causa pavor eso? Porque es uno más. O imagínate hubiera encarnado, no sé, en un monstruo de, ¿no? O sea, dos cabezas gigantes. Ponele, ¿no? Y sí, no, es eso, ¿no? Es uno más, ¿no? O sea, para encarnar tiene que haberse despojado de la divinidad, ¿no? O sea, esto es lo interesante. En una carta, no sé si San Pablo, que dice, no me acuerdo quién, o no, no sé, San Pablo, que dice, Jesús, en griego hay una palabra que se llama kenosis, que significa vaciarse. Miren, la Biblia está escrita en griego, ¿no? El Nuevo Testamento, ¿no? Jesús se vació, se despojó de su divinidad para hacerse humano. Es interesante eso, porque se tiene que vaciar de su infinito para ser finito y no ser un monstruo. ¿Está bien? Bueno, eso de alguna manera, no sé si sirve el ejemplo, ¿no? Pero un poema, una obra de arte es eso, ¿no? Tiene que poder lo infinito capturarlo en algo finito, en algo experimentable. Desde luego, yo creo que otro ejemplo así también de lo sublime, hablando de esos episodios bíblicos, en un momento Jesús al final ya llama a tres discípulos, que eran Pedro, Juan y Santiago, que eran los tres más cercanos, ¿no? Y conmigo esto, Gaspar, y te completo esta idea, ¿no? No sé si conocen ese episodio que los lleva a Jesús a un lugar y se les transfigura, se les aparece en todo su esplendor, ¿no? Y junto a él, Elías y Moisés. Moisés y Elías, los dos grandes discípulos de la tradición hebrea, ¿no? Los dos grandes profetas, ¿no? Al lado de él, ¿no? Y él. Y Pedro le dice, sí, maestro, ahora sabemos que sos Dios mismo, que sos, no sé, me parecía que eras así, pero bueno, ahora sí, ahora te vemos en todo el esplendor, quedémonos acá a vivir para siempre, ¿no? Hagamos unas carpas para vos, para Moisés, para Elías, quedémonos acá para siempre, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, mira, yo me quise presentar así para confirmarles quién soy, ahora volvemos, no lo cuenten nunca, cuéntelo después, no sé bien qué, ¿no?
Bueno, esa es una experiencia, digamos, como decir, que no colapsaste ante eso infinito. Digamos, Jesús se le presenta de modo tal que ellos puedan recibirlo, porque no es Zeus con Semele, ¿se acuerdan, no? No es Shiva con ese personaje de la tradición hindú. No, acá se le presenta para que lo puedan ver, esa es la transfiguración, o sea, se le aparece en un esplendor que no es, ¿no? Eso es una experiencia como mística o sublime, ¿no? Te aparece en modo tal, pero no colapsás. Esto es lo importante. No colapsás. De hecho, te querés quedar vivir para siempre ahí, ¿no? Quisieras que eso dure para siempre, ¿no? Sí, Gaspar. Profe, se lo digo rápido para no interrumpir tanto la Sí, clase. Resulta que estoy con una situación de virus y bueno, que eso ha generado descompostura de mi hijo y mi mujer. Y antes de ir a buscarlo al colegio necesito sí o sí trapear el piso. Le aviso porque sí. sigo acá en la clase, pero lo tengo que hacer. No es que me parece medio una falta de respeto por ahí que Mm. estoy participando o me ve trapeando el piso o apago la cámara. Pero antes No, de no, ir a buscarlo tranqui, al colegio tranqui, tengo esta necesidad. Y tranqui, por Gaspar, no te das suerte problema. la neurosis le ganó a mis ganas de quedarme tirado siguiendo escuchando y de que Tranqui, tranqui, Gaspar, no, no te das problema, no te das problema. Gracias por avisar, inclusive. Eh, entonces, bueno, completando esto, ojalá podamos ver en muchas obras, en muchas experiencias, incluso artísticas y no artísticas, que eso infinito es entre comillas, encapsulado en lo finito, ¿no? Y eso infinito se transfigura y aparece y es posible ser vivido, no nos perdemos en eso, no colapsamos en eso, ¿no? Es cierto que vivimos una época bastante anestesiada, ¿no? Yo creo que les conté un poco eso de ese autor Lipovetsky que dice que nos detenemos mirando 5 segundos un cuadro, ¿no? Yo creo que les conté esa experiencia. Así, imagínense qué experiencia sublime puede ser esa, nula, ¿no? Entonces, esa instagramización del mundo, digamos, es lo opuesto a lo sublime, ¿no? Es, ¿no? La banalización. Sí, no nos psicotizamos, pero no salimos de la neurosis de la banalidad, ¿no? Em, bueno, y quisiera completar, aunque sea brevemente ahora, aunque sea presentarlo, ¿no? La noción de sublimación. Yo quisiera al menos dejar algunos títulos, ¿eh? Vamos a poner 5 o 6 títulos posibles o frases que tengamos que desplegar con respecto a la sublimación. Una, vamos a vincular la sublimación con el problema del deseo. Del deseo y si recordamos, ¿no? El deseo como ese retorno a das Ding, ¿se acuerdan, no? A la cosa. Vamos a dar esta definición. En la sublimación, un objeto alcanza la dignidad de la cosa. Anotemos esa frase, hoy tal vez no la puedo explicar, pero anotémosla, ¿eh? Esta palabra dignidad es muy importante, ¿no? Algo digno es aquello que no se puede canjear por nada, que no es una mercancía. Una mercancía se puede cambiar por plata, ¿no? Digamos, no sé, tengo esta virome, no sé, se la puedo canjear no sé, por 5.000 pesos, 3.000 pesos, no sé lo que vale, ponele, ¿no? Entonces se me rompe y la cambio. No tiene dignidad en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Entonces la dignidad es aquello que lo hace insustituible, irreemplazable. Ahora, ¿pero de qué dimensión insustituible y irreemplazable aquí está planteándose? Lo insustituible de la relación con la cosa, que esa cosa, como sabemos, está perdida. Pero algo, alguna vez, algún ratito, algún momento transfigurado, ocupa ese lugar. Tercero, conceptos primero, relación al deseo. Segundo, a la dignidad de la cosa. Tercera frase. Todo esto lo estoy presentando, después lo tenemos que articular y la vez que viene lo vamos a articular bien. Ya que estamos, perdón, la vez que viene, ¿les parece encontrarnos los que puedan en el campus? Yo ya avisé, si alguien puede, si quieren, por lo menos tenemos que ser 5, pero también conectamos, pero por lo menos, aunque sea para justificar, llevar unas medialunas y unas pepitas pero bueno, tenemos que ser algunos como para... Pero si me dicen, me confirman, si podemos sumar más de 5 o 6, me dicen, alguna aulita conseguimos, algún lugar vamos a encontrarnos. Pero bueno,
Si no, seguimos virtual, pero si se da para algunos, podemos hacer presencial. También conectamos aquí el Teams para la clase. Pero Profe, para mí es complemento. imposible, perdón. No, no, ya sé, Gaspar, vos estás en La Plata, ¿no? ¿Verdad? Así que no, pero digo, para Sí, los que puedan y si tienen ganas, se podemos hacer alguna clase presencial. me ocurrió, pero bueno, por ahí es una idea un poco excesiva, que no sé, por ejemplo, nosotros teníamos materias que no tenemos porque el profesor enfermó y ahora la da de manera virtual y asincrónica, pero es otro día, es un jueves, y por ahí como que los jueves hay que ir, como agarrar un día que hay que ir, yo podría, pero ir Sí, otro profe, día yo para mí es igual. imposible. Bueno, Yo voy si desde quieren arreglamos Rosario. algún jueves, yo me organizo, arreglo algunas cosas y tal vez un jueves. Mm, Bueno, Pero, por pero ahí, bueno, por ahí eso es lo que me queda a ustedes mí y van al a otro qué hora no, van? Ustedes ¿viste? en los jueves a qué hora irían, a qué hora van. ¿Para todos igual o no? ¿O es que algunos cursan alguna materia, otros otra? Claro, yo sé Claro. que algunos, por ejemplo, cursan de 2 a 4 y de 4 a 6 Ah, cursábamos, digamos, de manera invertida. Pero hay, es por por la ejemplo, tarde. los que cruzábamos de 4 a 6, ahora no cursamos, digamos, podríamos ir, o no sé, o a la mañana, sino, digamos, por mí podría ser también, porque yo estoy allá, entonces Mm. podría ir, pero Bueno, si quieren, si quieren proponer opciones que puedan más y vemos si nos podemos organizar para, aunque sea hacer algún encuentro. ¿Está bien? profe, y volviendo a lo de su materia, ahora un poco por ahí reflexiono con que hay mucha gente, ¿no? Que es de público conocimiento que, o a través de la historia, que se ha vuelto loca, ¿no? Con, digamos, con grupos de bandas, de música o artistas, digamos, fanáticos. Y, y bueno, también es imposible no hacer la asociación con esto, de la sublimación y el merodeo al vacío, y qué relación tiene esa gente que se desespera tanto, digamos, con ese deseo puesto en el artista, con esa transición, ¿no? Mm. En el artista, digamos, como ese artista me genera a mí esta sublimación, cómo me desespero por estar en contacto con él, ¿no? Mm. Bueno, hay que ver ahí cuáles son los mecanismos, ¿no? Yo ahí en el texto de las tres estéticas de Lacan hay otro capítulo que habla de la sublimación propiamente y distingue la sublimación, por ejemplo, de la idealización, ¿no? Hay que ver realmente cuál es el mecanismo ahí, porque no necesariamente es la sublimación. A veces hay otros mecanismos psíquicos, ¿no? Generalmente en esos casos hay una especie de idealización y además de efecto masa, que pasa por otro lado. No pasa solamente, no pasa por el efecto estético ni por un goce estético, ¿no? Pasa por otro efecto, quizá. Digo, habrá que ver en cada caso, ¿no? O sea, qué es eso lo que provoca, ¿no? Ese efecto de seguir a un ídolo, por ejemplo, ¿no? Si eso realmente es un efecto estético o es otro tipo de fenómeno, ¿no? Fenómeno más psicosociológico que estético, ¿no? O, por ejemplo, aquellos que, supongamos, ¿viste? Esos que se identificaban con el punk y se vestían de punk y vivían de punk, ¿no? No era un acercamiento a la música, no era un acercamiento musicológico a la música ni a la sublimación a la música, era una identificación masiva con un estilo de vida y con una actitud, una propuesta, ¿no? Entonces hay que ver un poco si estamos hablando de sublimación, de identificación, de idealización, cuáles son los fenómenos que están en juego allí psicológicamente hablando, ¿no? Probablemente haya un mix de todo, ¿no? O sea, haya una especie de mezcla de todo eso, ¿no? Pero les Entiendo, profe, recomiendo, gracias. sí, si quieren ahondar un poquito en ese tema, las tres estéticas de Lacan en el libro, ¿no? Hay un capítulo destinado a la sublimación y a esos bordes, a esas otras cosas que psicológicamente parece estar vinculadas, pero no son eso, realmente, ¿no? Em, entonces, vinculado al deseo, algo en la sublimación tiene que ver con el objeto de deseo. Segundo, eso tiene que ver con lograr en la sublimación un objeto digno de la cosa. Tercero, no sé si ya decir el tercero, ¿no? La sublimación es un destino pulsional distinto a la represión. Anoten esa frase y la vamos a aplicar bien después.
La sublimación es un destino pulsional distinto a la represión. Hoy hablamos de la represión, Zulema, vos me decías algo. Bueno, es importante la represión porque la sublimación es algo distinto a la represión, pero que la requiere. Sin represión estructural psicológica no puede haber sublimación. Cuarto, la sublimación es un goce permitido. Anotemos esa frasecita, ¿no? Quinto, la sublimación es un goce prometido. Anotemos estas frases, hoy por ahí no las puedo explicar, simplemente las estoy enumerando para verlas después. La última es un goce. Prometido. Prometido. Permitido y prometido. Sí. Esa es la que más me resuena, la del goce prometido, ¿no? Mm. A mí, por lo menos. Sí, sí. Y sexto, vamos a ver quiénes no pueden sublimar. A quienes no se les es permitido y no se les puede prometer. Y séptimo, agreguemos siete. La sublimación y las exigencias culturales. Si eso que hace de objeto sublimatorio exige culturalmente qué. Y después veremos si hacemos un empalme entre lo sublime en Kant, que distinguimos, y la sublimación, que vamos a explicar, ¿no? Vamos a ver también un poquito la diferencia entre Freud y Lacan aquí también, ¿no? Vamos a ver si también podemos hablar un poquito de otro autor llamado Otto Kemper, que trabaja bastante bien este tema de la sublimación también. Y quisiera hablar también un poquitito de un autor llamado Donald Winnicott, que puede hablar un poquito también de este tema de la sublimación. Varios autores que nos pueden servir para estos temas, ¿no? De paso, hoy le subí también al campus un texto, un capítulo de un libro que escribí, del libro iridiscente que escribí sobre psicología del arte. Ese capítulo destinado a lo sublime y la sublimación. Bueno, donde están un poquito todas estas articulaciones, algunas de estas articulaciones presentes. Bueno, y la semana que viene les voy a compartirles, después vamos a poner una fecha, ¿no? Para hacer un trabajo. Quisiera hacer un pequeño trabajo individual y después al final un trabajo grupal, de a 2, a 3, y que sean siempre análisis de obras, análisis de obras, aplicando conceptos de la materia, ¿no? Y en vez de pedir un escrito, hacer videos hablando, explicando, ¿no? Me parece que va a ser una linda manera también, además de escucharlos, conocerlos un poco más, ¿no? Ya que no. TikTok, profe. Sí, un short. ¿Saben qué? Hablando de eso y mi experiencia, ¿no? Acá tengo a mi gatito, Simón, desde atrás durmiendo, está durmiendo. Yo tengo varios videitos subidos sobre temas de sublimación, temas de psicología, filosofía y demás. Tienen, ¿cómo decir? 40 vistas, 30 vistas, 50 vistas, ¿no? Pero subí 3 shorts con mi gatito. En 15 minutos tenían 1800 vistas, ¿no? Lo cual es realmente algo sublime, ¿eh? Casi toca el infinito. Yo me pregunto, este gatito salta y la gente se apasiona, ¿no? O se apasiona, no sé si se apasiona la palabra, pero mira y pone likes. Y ahora, uno estudia, escribe, explica. Parece el tema de Pundonor, de la Sí. profesora. La No, profesora lo dice, vi, la vi, esa hora la vi hace un tiempo, me encantó, me encantó. dice, me quemé las pestañas Es estudiando extraordinaria. esto.
esto. Y ella le dice a los alumnos, abandonen, vayan a estudiar otra cosa. Es muy buena, me divirtió muchísimo eso. Ahora se las recomiendo mucho. Es muy Trabaja, buena. es muy buena, es muy divertida, muy tremenda, además admiro la memoria que tiene alguien para estar solo en escena una La hora verdad que sí, y sí, con sí. un ritmo que nunca se cae, es perfecta, toda. Es tremendo. Yo la admiraba actoralmente. Yo estoy ensayando una obra de teatro y no me acuerdo ni 3 líneas No, es una genia la y, mina. y esta chica es espectacular, ¿no? Sí. Es espectacular. Así que bueno, lo tengo ahí descansando porque está haciendo trabajos muy grandes, con los shorts le lleva mucho estrés, ¿viste? Porque esto de ser un gatito famoso, ¿vale? Entonces que tiene que descansar bien, después ya tengo que preparar mi próximo sets que duran 15 segundos las grabaciones esas. Ahora, claro, la pregunta es la dignidad de la cosa. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Ya que estamos y culminamos, ¿se acuerdan cuando vimos las 3 estéticas de Lacan, el ejemplo de Jacques Prévert, el amigo poeta de Lacan, ¿no? Sublimaba con sus cajitas de fósforos vacías, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Ese caso que hemos hablado, ¿no? Bueno, también es eso, ¿no? No podemos saber cuál es. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué podría ser eso enigmático que genera ese efecto sublimatorio, ¿no? Uno esperaría que fuera, no sé, la novena sinfonía, que fuera la Capilla Sixtina, que el cielo estrellado, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende, no? Esas cosas que decís, el Coloso de Rodas, ¿viste? Las grandes cosas, la pirámide de Egipto, el gol de Maradona a los ingleses, no sé, ¿viste? Esas grandes cosas, esas hazañas de la humanidad, esos lugares que decís, ¿cómo puede ser esto, no? Esto es único, inigualable, tiene una dignidad que lo hace irrepetible, ¿no? Algo así. Pero puede ser, vaya a saber qué, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué nos puede augurar un goce? Vamos a hablar de esta palabra también, goce, es una palabra también paradojal, esto es importante, ¿no? Y tendremos que recordar un poquito la noción de deseo, de pulsión, de represión mínimamente para que esto aparezca, ¿no? Bueno, que tengan una buena semana, ¿eh? Bueno, descansen el lunes es un día no laborable, feriado. Preparen, ¿qué come? ¿Chocolate con churros era? ¿Locro? ¿Qué se comía? No me acuerdo, algo rico hay que comer seguramente, siempre se festeja con eso. Espero que sea sublime eso, ¿viste? Como las milanesas, la abuela eran sublime, ¿no? ¿Viste? Usábamos la palabra sublime ya para para cualquier cosa, ¿no? Este, pero bueno, y bueno, nos vemos entonces el martes, ¿eh? Cualquier cosa buscamos algún, y si no buscamos algún horario, hacemos una peña, así como el otro día que no pudiera la peña ahí y cualquier cosa hacemos ahí, una charlita ahí. Bueno, chicos, que tengan una buena semana y espero, no sé, por ahí, yo sé que están ahí todos, Gonzalo, Fede, Agustina, Martín, Lautaro y Matías, me sé los nombres de todos porque los puedo leer. Pero bueno, también compartir con todos. Bueno, que anden muy bien, que tengan buena semana y nos vemos entonces. Bueno, seguimos el martes próximo por aquí. Hasta el martes. Dale, profe. Walter, muchas gracias. Abrazos, chicos, que anden muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao.